Teorías del aprendizaje. Pedagogos Paulo Freire, Edgar Morin y Raven Fursten. Maestrante Norma Benedetti Villa, Carlos Pérez Paternina y quien les habla Leonardo Fabio Acosta. Para indagar sobre los aportes de estos pedagogos a la educación, iniciaré precisamente con una frase de Paulo Freire. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Comencemos. ¿Quién fue Paulo Freire? Paulo Freire nació en la ciudad de Recife, en Brasil, en 1921. La crisis económica de 1929 afectó a su familia, obligándolo a trasladarse a la ciudad de Jauato, donde cursó estudios secundarios y se graduó en Derecho en la Universidad de Pernambuco. Es considerado el pedagogo más importante del siglo XX en América Latina. Con su principio del diálogo mostró un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. Sus ideas influenciaron procesos democráticos por todo el mundo. Su obra inspiró la corriente llamada pedagogía crítica, de la cual hablaremos más adelante. En 1986 recibió el Premio Educación para la Paz por la UNESCO. Recibió más de 20 doctorados honoris causa, reconociendo su enorme aportación a la pedagogía, filosofía y todo lo que tiene que ver con el ámbito educativo. ¿Cuáles fueron los principales aportes de Freire a la sociedad? Primero, la construcción social de la conciencia. Segundo, el conocimiento crítico del mundo como acción de su cambio material. El conocimiento como acción transformativa. Tercero, el diálogo como acción comunicativa en la cual se comunica la transformación real. Y cuarto, la pedagogía de la liberación. La educación según Freire. Para Freire, la educación es un proceso dinámico, un proceso de acción por parte de los sujetos y concluye entonces que educación es un proceso de la praxis. No es solo reflexión, sino una actividad orientada a transformar a través de la acción humana. Es darle al educando conciencia para asumir su rol. La educación se manifiesta en la liberación de la opresión. Dice además que la educación es una forma de percibir su realidad social y al hacerlo el sujeto está haciendo historia, está siendo protagonista de su propia historia. Ahora bien, Freire caracteriza dos tipos de educación. Como primero, dos concesiones que permiten al educador una reflexión crítica y una toma de posición frente al sistema educativo y frente a su papel como profesional de la educación. Por un lado está la educación bancaria y por el otro lado la educación liberadora. Freire critica la relación pedagógica tradicional que se establece entre el educando y el educador. Este tipo de relación educativa dominante en la enseñanza trata al educando como si fuera un banco donde se depositan los conocimientos. La educación se transforma en un acto de depositar, de ahí que la denomine educación bancaria. Esta se caracteriza por una relación entre el educando y educador que Freire denomina narrativa, discursiva, ya que supone un sujeto, o sea, el profesor que narra, y unos objetos pasivos que escuchan, o sea, los alumnos. El proceso del aprendizaje en la concepción bancaria es el acto de depositar, de transferir, de transmitir valores y conocimientos. En esta relación, el educador aparece como el que sabe y como el que tiene la tarea de llenar a los educandos con sus conocimientos. Y el educando, a su vez, aparece como el que ignora y debe guardar los depósitos y archivarlos utilizando la memoria. En la educación bancaria, todo gira alrededor del maestro. Él es el protagonista principal de la educación. Es eminentemente vertical. El educador impone las reglas estableciendo una relación de opresor oprimido en la realidad social. El educando se adapta al orden establecido, se da como una invasión cultural, ya que es el educador quien sabe y escoge los contenidos a tratar. Este paradigma magistral se caracteriza entonces por un programa lleno de contenidos incoherentes, una enseñanza expositiva e impositiva, una evaluación que cuantifica el saber, un saber metido en cantidad de la información acumulada y por una adaptación pasiva ante el proceso, adaptación que elimina la creatividad, la conciencia crítica e impide el diálogo. Es decir, la educación bancaria es repetitiva, individualista, dogmática, autoritaria y conservadora. Pero por otra parte, frente a la educación bancaria, cuyo propósito es la domesticación social, Paulo Freire propone la educación liberadora, la misma que debe comenzar por la superación de la contradicción educador-educando, sujetos que intercomunicados juntos aprenden, juntos buscan y construyen el conocimiento en la medida en que sienta que tienen un compromiso para hacerlo.
la libertad y la capacidad de crítica. Se trata de un educando que, siendo no autoritaria, es directivista, como lo expresa Freire. Y es donde el maestro es al mismo tiempo estudiante, el estudiante es simultáneamente maestro. La naturaleza de sus conocimientos es lo que difiere. Sin embargo, la educación involucra el acto de conocer y no la mera transmisión de datos. De esta manera, maestros y estudiantes comparten un mismo estatus, construido conjuntamente en un diálogo pedagógico, que se caracteriza por la horizontalidad de sus relaciones. En esta educación liberadora o educación problematizadora, como también la denomina Freire, se identifica con lo propio de la conciencia y tiene como objetivo fundamental la organización reflexiva del conocimiento. Y de esta manera, el educador no es solo el que educa, sino que a la par que educa, es educado en el diálogo con el educando. En ese orden de ideas, la educación liberadora tiene sus raíces en la superación de la contradicción educador-educandos, en la conciliación de esos polos, de tal manera que ambos se hagan simultáneamente educadores y educandos. El educador comprometido con una educación para la liberación, para la transformación, debe ser consciente que en ella, 1. Educador y educandos se enfrentan juntos al acto de conocer. 2. El proceso de enseñanza-aprendizaje son procesos viables con la exposición dialogada. 3. Nadie educa a nadie y nadie se educa a sí mismo. El hombre se educa mediatizado por la sociedad o el mundo. 4. En esta educación para la liberación se fomenta por parte del educador la creatividad y la conciencia crítica del educando. Y como 5, el objetivo es que el sujeto piense y que ese pensar lo lleve a transformar la realidad. De acuerdo con todo lo expuesto, Freire expone una pedagogía o teoría crítica. Dicha teoría es una propuesta de enseñanza que incita a los estudiantes a cuestionar y desafiar las creencias y prácticas que se les imparten. Consiste en un grupo de teorías y prácticas para promover la conciencia crítica. Se interesa por el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico reflexivo con el fin de transformar la sociedad. Es decir, que aprendan a reconocer las conexiones entre sus problemas y las experiencias individuales y los contextos sociales en los que estos ocurren como primer paso para una toma de decisión o acción progresiva. En este contexto, no se trata solamente de pensar y hablar, se trata más bien de actuar. La pedagogía crítica busca, en primer lugar, una crítica a las estructuras sociales que afecten la vida de la escuela y particularmente en situaciones relacionadas con esa cotidianidad escolar y la estructura del poder. En segundo lugar, se interesa por el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico reflexivo con el fin de transformar la sociedad. Entendida así, la pedagogía crítica resulta eminentemente participativa. Pero ahora miremos, ¿qué rol debemos desempeñar nosotros los docentes en esta propuesta pedagógica? El docente, para propiciar una actitud crítica, debe renunciar expresamente a su papel directivo y autoritario dentro de la clase y convertirse en un animador cultural. Por eso, la pedagogía crítica supone el compromiso indeclinable de docentes, estudiantes, padres de familia y toda la comunidad educativa en general, de analizar críticamente sus respectivas funciones sociales y situaciones personales relacionadas con la educación y mejorarlas obviamente de una manera sustancial. Finalmente podemos resumir los lineamientos que sigue la pedagogía crítica así. Primero, su característica principal no es la crítica cerrada del sistema escolar existente y la pretensión de sustituirlo. Segundo, su lema principal es enseñar a aprender. Tercero, su objetivo no es la asimilación eficiente de determinados conocimientos por parte de los alumnos. 4. Ve la relación maestro-alumno como una etapa necesaria en el desarrollo del capital humano. Quinto, una pedagogía crítica debe asumir la totalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, incorporando a los alumnos y sus relaciones cooperativas como recurso del proceso educativo. Y como último, una pedagogía crítica debe dar mayor peso al desarrollo de la capacidad comunicativa. Bueno, espero que este aporte pueda alimentar un poco más su quehacer pedagógico en aras de seguir formando una sociedad libre y crítica frente a su aprendizaje. Los dejo ahora con mi compañero Carlos
que nos hablará acerca del pedagogo Edgar Morin. Mi nombre es Carlos Pérez Paternina. Me corresponde la teoría del pensamiento complejo de Edgar Morin. Edgar Morin, sociólogo y antropólogo francés, nació en París en 1921. Estudió en la Universidad de Toulouse, licenciado en Geografía e Historia y en Derecho en 1942. Entre 1947 y 1950 fue redactor jefe de un periódico en París. Dirigió la revista Arguments entre 1957 y 1962 y Communication en 1972. Investigador y miembro del Centro Nacional de Investigaciones Científicas desde 1950. En 1970 pasó a ser director de este gran centro. Formó parte del llamado Grupo de los 10, dirigido por el Dr. Jacques Robin, y que reunía a biólogos, cibernéticos, físicos y renombrados expertos en diversas áreas. En 1987 presentó en Estrasburgo Pensar Europa, un estudio sobre la pluralidad cultural y social del viejo continente. Como ensayista, Edgar Morin está considerado como uno de los grandes pensadores franceses actuales, además de colaborador en numerosas publicaciones científicas y autor de más de 30 libros. Pensamiento complejo. Para tener claro el concepto de pensamiento complejo, se debe tener primero que todo saber lo que es pensamiento. Es aquello que es traído a la existencia a través de la actividad intelectual. Por eso puede decirse que el pensamiento es un producto de la mente, que puede surgir mediante actividades racionales del intelecto o por abstracciones de la imaginación. Mientras que lo complejo, del latín complexus, permite hacer referencia a aquello que se compone de diversos elementos. Es algo difícil, rebuscado o complicado. Parte de la teoría del pensamiento complejo se dice que la realidad se comprende y se explica simultáneamente desde todas las perspectivas posibles. Y si lo enfocamos a una estrategia, esta debe estudiar de forma compleja y global, ya que dividiéndola en pequeñas partes de estudio se limita. Tanto la realidad como el pensamiento y el conocimiento son complejos y debido a esto es preciso usar la complejidad para entender el mundo. El pensamiento complejo se refiere a la capacidad de interconectar distintas dimensiones de lo real. Ante la emergencia de hechos u objetos multidimensionales, interactivos y componentes aleatorios, el sujeto se ve obligado a desarrollar una estrategia de pensamiento que no sea reductiva ni totalizante, sino reflexiva. Este pensamiento es el acto para unir, contextualizar, globalizar, pero al mismo tiempo para reconocer lo singular, individual y lo concreto. De ella se desprende que, si se pretende lograr una auténtica sociedad democrática, deberían formarse personas razonables. Ello requiere de una transformación de la enseñanza y propone la filosofía en todos los niveles como el vínculo innovador para enseñar a pensar. En la actualidad, la sociedad necesita ciudadanos pensantes, activos, reflexivos, competitivos, emprendedores y racionales, capaces de implicarse en la formación de la comunidad. El referirnos a ejercitar pensamientos complejos y no dogmáticos, capaces de ver más allá de los entornos abiertos a cualquier posibilidad y arriesgados a tener un pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. Es por ello que la educación actual debería tener una estrategia o forma de pensamiento que induzca al conocimiento del conocimiento, a la búsqueda de una verdad mediante la actividad de autoobservación, de una autocrítica inseparable de la crítica misma, un proceso reflexivo inseparable de un proceso objetivo, el concepto de la práctica, el caos y el orden, y como parte primordial el vínculo entre el sujeto y el objeto, para que esto suceda en conjunto con la finalidad para preparar un futuro prometedor y sólido, a distinguir, según Edgar Morin, algunos principios del pensamiento complejo, los cuales son el dialógico, la recursividad y el hologramático. El primero, la dialogía o doble sentido, es una figura retórica que consiste en el uso de una palabra con varios significados distintos dentro de un mismo enunciado.
El segundo, la recursividad, existe una ambivalencia en los elementos. Y el tercero, el principio hologramático, hace ver las partes en el todo y el todo en las partes. En los 7 saberes necesarios a la educación del futuro, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1999, Edgar Morin propone 7 saberes fundamentales que la educación del futuro debería tratar en cualquier sociedad y en cualquier cultura. Los 7 saberes, según Edgar Morin, necesarios para la educación del futuro son: el primero, la ceguera del conocimiento, el error y la ilusión. Es necesario tener un conocimiento, examinar su naturaleza, caer en el error y la ilusión. La mente humana debe prepararse para el ejercicio de la lucidez. En la educación se debe introducir el estudio de las características cerebrales, mentales y culturales del conocimiento humano. El segundo, los principios de un conocimiento pertinente. Se requiere de un conocimiento capaz de abordar los problemas globales y fundamentales. Para inscribir allí los conocimientos parciales y locales, se requiere de un conocimiento capaz de aprender los objetos en sus contextos, sus complejidades y conjuntos, en tanto que el pensamiento fragmentado, según las disciplinas, impide operar el vínculo entre las partes y las totalidades. El tercero, enseñar la condición humana. Se hace necesario examinar la naturaleza humana, que desarticulada de la educación a través de disciplinas del conocimiento, imposibilitan saber lo que es el ser humano. La condición humana debe ser objeto esencial de cualquier educación. El cuarto, enseñar la identidad terrenal. El destino planetario del género humano debe ser objeto de la educación, en tanto que el desarrollo del conocimiento va a incrementarse en el siglo XXI. Morin considera pertinente enseñar la historia de la era planetaria, que comienza con la comunicación de todos los continentes en el siglo XXI y registrar cómo la incomunicación de la comunicación hizo insolidarias todas las partes del mundo, sin que se oculten opresiones y dominaciones que aún no han desaparecido. El quinto, enfrentar las incertidumbres. La ciencia ha creado muchas certezas, pero también muchas incertidumbres. La educación deberá comprender las incertidumbres que han aparecido en las ciencias físicas, biológicas e históricas. Hay que crear principios para enfrentar estratégicamente los riesgos, lo inesperado y lo incierto. Se requiere navegar entre las incertidumbres para anclar en las certezas. La mente humana debe estar preparada para afrontar lo inesperado. Enseñar la comprensión. El sexto de los saberes necesarios, y hace referencia a que el desarrollo de la comprensión requiere de una reforma de las mentalidades. El planeta necesita comprensiones mutuas en todos los sentidos y debe ser a un mismo tiempo medio y fin de la comunicación humana para salir del estado bárbaro de la incomprensión. Se requiere estudiar las modalidades y efectos de la incomprensión, estudiar las causas y síntomas de los racismos, xenofobias y desprecios, una base segura para una educación por la paz. El séptimo, la ética del género humano. La educación debe dirigirse a una antropoética, teniendo en cuenta la trilogía de la condición humana, individuo, sociedad, especie. La ética individuo-especie necesita un control mutuo del individuo por la sociedad y de la sociedad por el individuo. La ética no podría enseñarse con lecciones de moral, sino que debe formarse en la mente a partir de la conciencia de que el ser humano es al mismo tiempo individuo, parte de una sociedad y de una especie. Allí establece Morin las dos grandes finalidades ética-políticas del nuevo milenio: el control individuo-sociedad y sociedad-individuo, por medio de la democracia, concibiendo la humanidad como comunidad planetaria, contribuyendo a la educación a una toma de conciencia de nuestra tierra patria en la creación de una ciudadanía terrenal. Por último, Edgar Morin, al hablar de pensamiento complejo, se refiere a la capacidad humana de conectar las múltiples dimensiones de la realidad para hacerla comprensible para nosotros. Según Morin, cuando nos encontramos con los elementos multidimensionales de la realidad, nos vemos forzados a establecer una estrategia
de pensamiento que nos permitan comprender lo que tenemos enfrente y que esta estrategia no debe ser ni muy simple ni muy general o compleja, pero sí reflexiva y analizante. En el ámbito educativo, los docentes deben trabajar con sus estudiantes en el desarrollo de un pensamiento complejo que les permita contemplar epistemológica y holísticamente la realidad, siendo no solo un observante pasivo, sino participante y constructor de ella. En conclusión, la teoría de la complejidad está presente en todas las áreas de las ciencias. A continuación, resaltaremos los aportes más relevantes realizados por el Dr. Reuben Forresting a la educación. En primera instancia, resaltaremos una frase muy diciente que encierra gran parte de su teoría de modificabilidad estructural cognitiva. Él expresa que el ser humano es un ser cambiante, que puede modificarse a sí mismo, a su gusto, por un acto de su voluntad. Yo puedo decidir cambiar en una o en otra dirección. Seguimos resaltando y destacando su biografía. Reuben Forresting nació el 21 de agosto de 1921 en Botoșani, Rumania. Su posgrado en Psicología General y Clínica lo recibió en 1952 y su licencia para ejercer la psicología en 1954. Obtuvo su doctorado en Psicología del Desarrollo en el año 1970. Con base en los estudios de la psicología del desarrollo, la psicología clínica y cognitiva desde una perspectiva transcultural. Desde 1970 a 1995 fue profesor de psicología educativa en la Escuela de la Educación de la Universidad de Jan, Israel, director del Instituto de Investigación de Hadassah Wilson, Canadá. Además, desde 1993 forma parte del Centro Internacional para el Desarrollo del Potencial del Aprendizaje en Jerusalén, Israel. Destacamos los siguientes aportes. Teoría sobre la modificabilidad cognitiva, llamada también autoplasticidad cerebral. Esta también se basa en la teoría de la experiencia del aprendizaje mediado y su programa más relevante, el programa de enriquecimiento instrumental. Podemos destacar los siguientes antecedentes. Esta teoría surgió del trabajo que realizó el Dr. Reuben Forresting en la atención con niños de extra edad que presentaban dificultades severas, serias en el aprendizaje de la lectura. Otra experiencia que marcó las bases de esta teoría fue la de la rehabilitación a niños y jóvenes judíos con traumas severos sufridos por el Holocausto nazi. Y lo que quiso fue integrarlos al sistema educativo, logrando el mejoramiento cognitivo y despertando en esos niños su capacidad y potencial humano. Con esto empezó a dedicarse a las teorías que propone sobre el cambio en las personas y pensó en la modificación estructural e integral del ser humano. Siguiendo con la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural, también conocida como MCE, expone que todo ser humano puede ser modificado estructuralmente y no existe edad para estimular las capacidades cognitivas. Además, basa su teoría en el concepto de autoplasticidad cerebral, que permite al ser humano adaptarse y ponerse rápidamente al día con los cambios, preparándolos para enfrentar los retos del actual modelo globalizado. Se destaca que Forresting mostró interés por los niños y jóvenes con bajo rendimiento y cómo podían llegar a ser capaces de modificarse mediante procesos cognitivos para de esta manera adaptarse a las exigencias de la sociedad y desarrollar su potencial para el cambio. Siguiendo con la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural, otro aspecto que resalta el autor es el concepto de crecimiento humano y de la transformación de las potencialidades cognitivas en habilidades de razonamiento y búsqueda continua de soluciones de diverso orden que plantea el entorno. Al interior de esta teoría
se da el aprendizaje mediado, los cambios cognitivos y la disposición activa para aprender por parte del estudiante. Dentro del sistema de modificabilidad cognitiva estructural se dan 3 sistemas. El primero, el dispositivo de evaluación de la propensión de evaluación, que tiene que ver con la naturaleza de la inteligencia humana. El segundo, el programa de enriquecimiento instrumental, que mejora la modificabilidad cognitiva. Y por último, la creación de ambientes modificantes, que tiene que ver con el potencial de la modificabilidad humana. Dentro de la naturaleza del aprendizaje, el autor sostiene que el origen de las funciones psíquicas superiores, estamos hablando del pensamiento y del lenguaje, no se encuentran en las entrañas mismas del cerebro, sino fuera de él, es decir, en el mundo social. La calidad y la cantidad de las interacciones lingüísticas, cognitivas y afectivas del ser humano son las que finalmente determinarán la conformación y la estructura de las funciones psíquicas. A continuación, se resaltan unos principios básicos. Esta teoría concibe que todos los seres humanos son modificables, es decir, todo ser humano es susceptible de cambiar, ampliar su inteligencia. Las personas pueden hacerse más inteligentes. Yo soy capaz de cambiar al individuo. Nosotros, desde nuestra postura como docentes, podemos cambiar nuestras formas de enseñar, nuestras estrategias para así mejorar el potencial y las habilidades en nuestros estudiantes. Es decir, que todo ser humano puede cambiar sus hábitos negativos y convertirlos en una experiencia positiva. Todo ser humano puede romper las estructuras cognitivas que le fueron heredadas genéticamente o por las costumbres. Puede hacer nuevos saberes. Todo individuo es capaz de cambiar y también la sociedad puede contribuir de manera significativa a estos cambios. Con esta teoría hay un programa de gran importancia que ha desarrollado el Dr. Frosting relacionada con el programa de enriquecimiento instrumental. Este programa de enriquecimiento instrumental que ha sido con el fin de intentar rehabilitar las funciones cognitivas de los jóvenes que por producto de la guerra se encontraban en un grave deterioro intelectual. Entonces, a raíz de eso, él diseñó este programa, que tiene como objetivo, en primera instancia, modificar las estructuras cognitivas del sujeto, especialmente las que actúan de manera deficiente e impiden desenvolverse como una persona competente. Otro objetivo por resaltar es rescatar las capacidades positivas y operativas que ya posee el individuo y que debido a las condiciones sociales, medioambientales y la carencia de un maestro mediador, no ha podido potencializar esas capacidades. Dentro de este programa se da el aprendizaje mediado. Frosting adopta muchas de las posturas de Vygotsky en cuanto a la calidad de la mediación en los procesos cognitivos y que esto es determinante. En este sentido, conceptualiza el aprendizaje como la internalización progresiva de instrumentos mediadores. Los mismos pueden ser sociales y materiales. Aquí, el generador de cambio es el docente. El maestro es el principal agente de cambio y transformación de las estructuras deficientes de los alumnos con dificultades de aprendizaje. Y el alumno debe mantener una motivación intrínseca para que se dé este proceso. Como lo habíamos dicho anteriormente, el maestro cambió su rol y en esta teoría es el centro de ese proceso. ¿Por qué? Porque transmite de manera ordenada, lógica y coherente la información. El maestro registra el progreso de cada alumno de manera individualizada. Esto quiere decir que el profesor es capaz y tiene la habilidad de respetar los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Además, propone una serie de ejercicios y tareas. Conoce el fin y el manejo operativo de cada uno de los instrumentos que se van a aplicar. Y tiene un bagaje y un empoderamiento
en el conocimiento de los principios teóricos básicos de psicología cognitiva, en especial los aportes que hicieron Piaget y Vygotsky, y la teoría del procesamiento de la información y los principios de la metacognición. Un aspecto muy importante por resaltar es que aquí centra su proceso de enseñanza más en el proceso que en el producto o los resultados. Dentro de los instrumentos de trabajo que se utilizan en el programa de enriquecimiento instrumental, estos pretenden proporcionar los prerequisitos necesarios que le permitan al alumno responder con eficiencia a las demandas educativas del aula e incorporarse sin ninguna dificultad con un buen funcionamiento cognitivo. Para ello, consta de 14 instrumentos de trabajo, diseñados para rehabilitar una función cognitiva que requiera la intervención, además de permitirle al estudiante reflexionar sobre su desempeño y ejercer acciones de control y autorregulación. Dentro de los objetivos que se plantea el instrumento de trabajo están rehabilitar una función cognitiva, reflexionar sobre su desempeño, ejercer acciones de control y autocorrección. Dentro de estos instrumentos tenemos los instrumentos no verbales, instrumentos básicos de lectura y los instrumentos que exigen la comprensión lectora. Dentro de los instrumentos de trabajo resaltamos los instrumentos no verbales. Estos permiten trabajar con sujetos que aún no han tenido acceso a la lectoescritura o que son personas iletradas o alumnos prelectores. Aquí trabajamos la organización de puntos. Estos buscan estimular la capacidad de las relaciones visoespaciales. Otro ejercicio es la percepción analítica. Con la aplicación de este instrumento se busca desarrollar habilidades perceptivas, como la proximidad, la continuidad, similitud perceptual. Aquí el estudiante puede ejecutar ejercicios donde deba discriminar, analizar, sintetizar, y se utilizan las ilustraciones. Por otro lado, resaltaremos los instrumentos que requieren dominio de la lectura. Aquí encontramos ejercicios de orientación espacial. Encontramos ejercicios de comparaciones, de relaciones familiares, de progresión numérica y los silogismos. En cuanto a la orientación espacial, estos están centrados en desarrollar la capacidad para orientarse consigo mismo, con el espacio y con los objetos. Con relación a los ejercicios de comparaciones, estos apuntan a desarrollar el pensamiento relacionante. Con relación a las relaciones familiares, con el conocimiento de los miembros de su familia, se hace énfasis en la enseñanza de las relaciones verticales, horizontales y jerárquicas. De esta manera se fomenta el pensamiento clasificatorio. Y por último, los silogismos están enfocados a desarrollar el razonamiento lógico. Este exige el uso del pensamiento deductivo que se destaca en la teoría de Piaget con relación a las operaciones formales. Por último, tenemos los instrumentos que requieren dominio de la comprensión lectora. Aquí resaltamos los instrumentos de relaciones temporales, intrusiones, relaciones transitivas, diseños de patrones. En el caso de los ejercicios de relaciones temporales, estos permiten que el estudiante sea capaz de organizar su propio mundo a través de la percepción, ordenación y estructuración temporal. Con las intrusiones, estas están enfocadas en que el estudiante sea capaz de identificar las instrucciones gráficas y textuales. Con los ejercicios de relaciones transitivas, estos instrumentos buscan estimular el pensamiento deductivo, abstracto, a través de la utilización de letras y de otros signos. Y por último, con el diseño de patrones, en este instrumento el estudiante deberá representar mentalmente un diseño y luego ser capaz de identificar las formas que han sido colocadas de manera superpuesta. La evaluación está centrada en la autoevaluación, donde se busca monitorear el aprendizaje y la autorregulación de ese proceso. Finalmente, tenemos las siguientes conclusiones. Las investigaciones han corroborado que los niños y jóvenes que han tenido esta experiencia con el programa han mejorado a nivel cognitivo y han modificado estructuralmente el pensamiento.
Con este programa se ha observado un cambio de percepción y de actitud del docente frente a sus estudiantes, partiendo de la tesis optimista que ellos, es decir, los estudiantes, son capaces de sufrir una modificación cognitiva gracias a la intervención mediada. También se han observado cambios en el estilo de enseñanza de los docentes. El maestro es el principal agente de cambio y transformación de las estructuras de las deficiencias de sus alumnos. Y la principal tarea de la educación es forjar individuos inteligentes. Con esto se busca modificar la autopercepción que tiene el sujeto sobre sí mismo e incentivar un optimismo radical sobre las potencialidades del cambio y la mejora.